gracias a nuestro Dios porque estamos presenciando un momento que cuando a Él lo tiene como el centro, evidentemente van a pasar cosas, ¿sí? Evidentemente algo dentro nuestro se va a producir por el simple y tan gran hecho que es Cristo el centro de todo, ¿sí? Cristo el eje en donde se mueve todo. Cuando entendemos eso nos vamos a dar cuenta que todo lo que hagamos, ¿sí? Todo lo que hagamos no solo que tiene sentido, sino que nos viene a aclarar el porqué de muchas cosas, ¿sí? Hay cosas que difícilmente se puedan comprender si uno no procura vivir de acuerdo a lo que la fe nos trajo hasta acá, ¿sí? Todos estamos acá porque tenemos una fe en común, ¿sí? Ahora esa fe requiere de obras para que no solo no muera, sino que crezca, ¿sí? Vos querés que Dios aumente tu fe, obrá, trabajá, ¿sí? Cuando vos actuás en base a esa fe, te vas a dar cuenta que van a pasar cosas que lo que van a hacer es afirmar que no hay mejor lugar para poner tu fe y tu confianza que en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso el aumento de la fe no es algo que va a producirse en nuestra vida solamente por pedirlo, solamente por llorar, solamente por orar, ayunar, ¿sí? El aumento de la fe es la misma fe la que lo produce, ¿sí? La fe se aumenta con la misma fe, ¿sí? Cuando vos tenés fe y querés que crezca, bueno, justamente tu vida tiene que vivir en base a la fe. ¿Qué es lo que nos mueve en el día a día? El día que nosotros flaqueamos en nuestra fe, evidentemente todo obstáculo va a ser mucho más grande de lo que es, ¿sí? Todo impedimento va a tener el poder que tal vez cuando estás en tu plenitud en la fe no tiene el poder y la autoridad para frenar tu andar en esta vida nueva en Cristo, ¿sí? Por eso este motivo que estamos experimentando por medio de la fe, repito, va a traerte luz, va a traerte claridad, te va a explicar el porqué de muchas cosas, y no tal vez solo lo que pasa hoy, lo que pasó ayer, sino tal vez lo que pasaron muchos años atrás, pero que velos en nuestros ojos no nos permitían ver el porqué de las cosas, ¿sí? Pero justamente vivir en luz nos permite ver un montón de cosas que acontecen porque Dios lo determinó así. Su palabra vino para gobernar y todo se rige en base a lo que Dios dice, ¿sí? Por eso es importante no solo conocer a Dios, sino conocerlo a través de lo que Él es por medio de su palabra, ¿sí? Y siempre vamos a insistir lo mismo, que el conocimiento que vas a experimentar va a depender de tu esfuerzo, de tu fe en primer lugar, pero todas las obras que te tienen que llevar esa fe, ¿sí? La búsqueda, la perseverancia, la constancia, el deseo, hay un montón de cosas que en vos tienen que gestionarse para que lo que Dios quiere producir en tu vida realmente pueda ocurrir y no solamente quede en el plan de Dios, ¿sí? Dios diseñó un plan, que sos vos el que lo tenés que llevar a cabo, ¿sí? Sos vos el que le vas a dar permiso a que ese plan se concrete en tu vida, ¿sí? Y la fe es el principio, no es el final. La fe no es la meta a alcanzar, sino es el punto de largada, ¿sí? Cuando nosotros salimos con la fe correcta, direccionada correctamente, la meta es cuestión de perseverar y la vamos a alcanzar. Ahora, si nuestra fe no solo que es cerrada, sino que es puesta en lo que nosotros queremos que ocurra y no en lo que Él quiere producir en nosotros, evidentemente mi fe me va a llevar a donde yo quiero ir y no a donde Él me quiere llevar, ¿sí? Por eso tenemos que crecer y madurar en la fe para que la fe no nos permita experimentar lo que Él quiere por encima de lo que a mí me gustaría que pase, ¿sí? ¿Sí? Solemos utilizar la fe como el recurso para que se cumplan nuestros sueños, nuestros deseos, ¿sí? Pero la realidad es que la fe es aquello que Dios nos proporcionó para que todo lo que Él quiere producir en nuestra vida se lleve a cabo. Y aunque te parezca algo demasiado grande, la fe te permite creer que así va a ocurrir, ¿sí? Cuando tenés la fe adecuada,
vas a ver en tu vida un montón de cosas que parecen imposibles que puedan ocurrir, en tu vida y en los que te rodean tal vez, ¿sí? Pero cuando la fe es la correcta, es ahí donde vas a poder creer y vivir esperando que eso ocurra, ¿sí? Así que en esta noche vamos a compartir en el libro de Mateo 28, si me quieren acompañar, algo muy conocido y en estos últimos meses muy remarcado, no solo a través de prédicas, sino a través de actividades, a través de obras, a través de manifestaciones, ¿sí? Que tiene que ver con llevar la palabra a cada lugar en donde Dios nos envíe, ¿sí? Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 16 al 20, nos dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué podemos ver en estas escrituras? Vamos a separar en dos partes, ¿sí? Esto que Jesús da a conocer, ¿sí? Primero, instruyendo a los discípulos para una clara misión, ¿sí? Que es justamente la comisión que no solo le fue dada a los discípulos en aquel momento, sino que desde las obras que llevaron adelante a cabo los discípulos por obedecer esa comisión dada, eso hoy no solo que nos alcanzó a nosotros, sino que tiene que seguir el transcurso a través de nosotros, ¿sí? Nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio de Cristo porque hubo hombres instruidos por Dios que obedecieron esa comisión dada, ¿sí? Y así como nosotros estamos por la obediencia de aquellos 12 o 11 y más el agregado después, ¿sí? También nosotros debemos continuar de la misma manera porque hay mucha gente atrás que también necesita de la gracia que hemos recibido, ¿sí? Cuando vos, desde el egoísmo natural del hombre, tomás lo que te sirve, pero no producís algo para que eso siga en aumento, sos un consumidor pero no producís de lo que consumís, evidentemente, a ver, pensemos, en un país en donde se consume en el campo, de la cosecha, de los animales, se consume, pero no se trabaja para que eso se produzca, aumente. ¿Qué va a pasar? En algún momento, cuando se consuma todo lo que hay, no va a haber más nada para seguir consumiendo, ¿sí? Evidentemente, no es solo el hecho de consumir de lo que recibo, sino también entender que hay que trabajar para que eso no se agote, sino que sea un recurso que permanezca, ¿sí? Y el Evangelio de los que van a venir, ¿sí? de la creación que va a seguir siendo puesta sobre esta tierra, va a depender no solo de lo que hicieron los discípulos, sino de la continuidad que vos le des a ese trabajo de los discípulos, ¿sí? Y eso no es algo que Dios espera que lo haga si tengo ganas, si estoy bien de ánimo, si me hice un tiempito, porque soy un tipo muy atareado, ¿sí? Ustedes piensen que la necesidad de que el Evangelio avance no es para que alguien pueda salir del estrés, para que alguien pueda mejorar su salud, ¿sí? Su bienestar económico, ¿sí? Acá estamos hablando de eternidad. Cuando nosotros somos un obstáculo para que el Evangelio avance, ¿sí? Es algo bastante delicado y bravo para Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida
y no nos dio vida, un poquito de porción para que nos alcance a nosotros. Dice que es abundante la vida que nos dio. ¿Y por qué nos va a dar una vida abundante? Porque tiene que gestionar más vida en nuestra vida, ¿sí? Lo que recibimos tiene que multiplicarse en favor de los que nos rodean, ¿sí? Y esto es lo que hizo Jesús, fue dar a conocer la comisión ¿de qué? De ir y hacer discípulos, ¿sí? Así como ellos fueron discipulados por el Señor Jesús, era necesario que también trabajen de la misma manera para hacer discípulos de lo que ellos fueron discipulados, ¿sí? Ellos no tenían que reproducir en otro lo que ellos eran, sino lo que era Cristo a través de ellos, ¿sí? Y también nos hablan las Escrituras, al final, a partir del último punto y coma, si ustedes pueden ver, que cuál es el resultado que se obtiene para aquellos que deciden ir y hacer discípulos, que Él va a estar con nosotros todos los días. Son esas promesas que muchos se aferran. Si Dios me prometió que Él va a estar todos los días de mi vida, me va a acompañar hasta el fin del mundo. Ahora, cuando vemos esta palabra, es verdad, Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero eso es algo que Dios lo determinó. Dios le encomendó a su Hijo que Él nos acompañe hasta el fin del mundo así de la nada, o es algo que es producto de una tarea que debemos llevar adelante nosotros. ¿Qué dice acá la palabra? Que aquellos que van y a ser discípulos, hay promesa que Él va a estar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tiene que reproducirse en nosotros a través de ese discipulado es su vida, no la nuestra. Y es necesario que su vida siga acompañándonos. ¿Para qué? Para que se produzcan las señales, las confirmaciones que lo que estamos hablando viene de Dios y no de lo que me parece a mí, ¿sí? Él tiene que acompañar nuestra vida como la evidencia de que somos enviados por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo? ¿Qué le dijo Nicodemo? Nosotros sabemos que venís de Dios. ¿Por qué? Porque hay señales que se producían a través de la vida de Cristo que eran la evidencia que Dios estaba con él, ¿sí? Si vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar un montón de casos, ¿sí? Cuando la vara se convierte en serpiente, cuando cae fuego, ¿sí? Hay un montón de evidencias que eran las señales que el pueblo de Dios necesitaba para creer que quién era enviado de Dios y quién no lo era, ¿sí? Es decir, hasta acá que vemos en esta escritura que Jesús da a conocer la comisión dada para los discípulos, explica cuál es el resultado que se obtiene por ser obediente a esa comisión, ¿sí? Que es que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo, y también nos dice el motivo por el cual hay que ir, ¿sí? Que es justamente lo que estábamos hablando recién. ¿Qué comienza diciendo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Es decir, nosotros los tenemos que hacer porque Él tiene una potestad que está en el cielo y en la tierra. Si vos encontrás algún huequito distinto al cielo, si encontraste un recoveco de esconderte de Dios, decir, mirá, Dios dijo que su Hijo está en el cielo y en la tierra, pero acá, en este lugar, capaz que no llega. Bueno, si encontrás una cueva de esas, escondete, y capaz que zafás de la potestad de Dios. Pero me parece que no creo que encontremos un lugar que se escape a la autoridad dada por Dios a su Hijo, ¿sí? Y esa potestad que le fue dada por el Padre, dice la palabra que por tanto Él recibió esa potestad, es ahí donde Él nos pide que vayamos y hagamos discípulos. Es decir, nos da la comisión, nos dice para qué y qué vamos a obtener por ser obedientes a esa comisión, y luego ¿qué dice? Bueno, en esta explicación que estamos dando, el motivo que es justamente porque Él tiene la potestad para, no para aconsejarnos, no para decir, che, mira, no tiene nada para hacer, ¿y por qué no probás en ir a ser discípulo? No dice, el Padre me dio una potestad y por esa potestad, ¿sí? ¿Sí? ¿Vos sos del reino de Dios? A ver, ¿alguien es del reino de Dios? Sí. ¿Quién es el que da las instrucciones en ese reino? Dios, ¿sí? Es
Es la autoridad suprema, la autoridad máxima. Es decir, que lo que él dice, aquel ciudadano que vive en su reino debiera hacer, ¿sí? Y esa misma autoridad que tiene el Padre sobre su reino, también se la concedió a su Hijo. Es decir, que lo que Jesús pide que hagamos, repito, no es simplemente un consejo, no es una opinión, ¿sí? No es un entretenimiento. Para nosotros es una orden, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál fue, de alguna forma, el escenario previo, qué es lo que estaba, el contexto de lo que estaba ocurriendo antes de que Jesús diera esta comisión a sus discípulos, ¿sí? Porque algo venía pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cuándo dio esta comisión? O en estos pasajes, ya antes había hablado, pero específicamente en este tramo, él había experimentado la resurrección. A ver, en la cronología no tomé nota de todo, pero es fácil hacer memoria. María y Magdalena van a la tumba, ¿sí? Al sepulcro, se encuentran con un ángel que había movido la piedra y le dice, no se asusten, ¿sí? Les vengo a decir que Jesús ha resucitado, ¿sí? Compruébenlo, y luego que lo comprueben, vayan, cuéntenselo a los discípulos y díganle que este Cristo que ha resucitado va camino a Galilea y Él necesita que ustedes también vayan a Galilea para encontrarse con Él, ahora ya resucitado, ¿sí? Pero también, ¿qué es lo que pasó simultáneamente? Había los que estaban ahí, ¿cómo es? No me sale la palabra, los guardianes, o decir, los que estaban a cargo, ¿sí? Sí, los soldados ahí, no hay ningún policía acá, ¿no? La ley, ¿sí? Que estaban ahí cuidando el lugar. Cuando vieron al mismo ángel, se asustaron, quedaron ahí duros, que no sabían qué hacer. Guardia, sí, está bien, guardia. Y estos guardias salen rajando del cuiqui y cuando llegan a los sacerdotes, ¿sí? Les cuentan. Y los sacerdotes que dijeron, si el pueblo se entera lo que pasó, sonamos con todas nuestras acusaciones de hereje hacia Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? Tomá, cállate la boca, no cuentes esa verdad y decí que fueron los discípulos que fueron por la noche, lo agarraron a ustedes dormido y se llevaron el cuerpo de Jesús, ¿sí? Para que nadie termine de creer lo que Jesús había anunciado, que Él iba a morir y luego resucitar, ¿sí? Esto es lo que terminó pasando. Ahora bien, dice la palabra, en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, que es el lugar donde el ángel había avisado que Él iba a estar. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, a través del ángel, les había aconsejado que vayan. Les había, ¿cómo dice? Ordenado, ¿sí? Ahora bien, vemos que los discípulos, a continuación, en versículo 17, ¿qué es lo que pasó con los discípulos respecto a Jesús? Y dice, y cuando le vieron, lo adoraron, ¿sí? Ahora bien, los discípulos pudieron ver a Jesús, ¿sí? Y no es solamente el hecho de creer, ¿sí?, para poder ver. Acá los discípulos, previamente para ver a Jesús, tuvieron que obedecer una orden dada por Jesús. ¿Cómo iban a ver los discípulos a un Jesús que estaba en una tierra distinta a la que ellos estaban? Es decir, los discípulos, ¿cuándo pudieron ver a Jesús? Cuando fueron a la tierra que Jesús mismo le había pedido que vayan. Es decir, Jesús dio una orden, los discípulos obedecieron y es ahí donde recién lo pudieron ver. Es decir, vos podés tener fe para poder ver a Cristo y su manifestación, ¿sí? Pero también tenés que poder discernir cómo Él se quiere mostrar a tu vida. No es decir, yo quiero ver a Jesús, yo creo en Jesús y quiero que se manifieste. Pregúntate, Jesús, yo te quiero ver, ¿en dónde te vas a manifestar?
¿De qué manera? ¿Qué tengo que hacer para verte? ¿Solo exigir? Porque creo. Jesús, a ver, yo te creo, así que a ver si te mostrás. No. Jesús claramente le dijo, yo voy a Galilea, ¿me quieren ver? Vayan. Si tienen interés en verme, vayan a Galilea, muévanse. ¿Quieren? Trabajen. Esfuércense si quieren ver al Maestro, ¿sí? Ellos obedecieron y lo pudieron ver, ¿sí? Por eso resaltemos esto. No es solamente que lo vas a ver a Jesús por creer. Hay una obra que tiene que ir de la mano con tu fe, ¿sí? Va a haber momentos que va a decir, ahí en la materia creer, 10 puntos. Pero en la parte de obedecer, obrar respecto a lo que crees, y ahí venís medio flojo. ¿Y qué puede pasar? Como dijimos anteriormente, cuando creemos mucho pero obramos poco respecto a lo que creemos. Evidentemente, en algún momento nos vamos a decaer, nuestra fe va a decaer. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a creer, pero como no actuamos en base a lo que creemos, el resultado no se va a obtener. Y va a llegar un momento que nos vamos a desgastar de tanto creer en que algo va a ocurrir, pero no ocurre. No porque Él no sea fiel, porque Él lo que promete no cumple, sino porque nosotros no estamos entendiendo que además de creer, también hay que obedecer para poder verlo a Él. Verlo a Él y ver lo que Él hace, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que para verlo tenemos que obedecer determinadas cosas, ¿sí? ¿Y qué dice? Luego que lo vieron los discípulos a Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Le adoraron. Vamos a leer una definición, ¿sí? ¿Adoración qué es? Esto es lindo para que lo meditemos y entendamos que, como decimos siempre, ¿no? Que es muy distinto cuando yo hago algo de acuerdo a lo que a mí me parece y cuando hago algo de acuerdo a lo que Él dio a conocer a través de su palabra, ¿sí? Todos sabemos que tenemos que ser adoradores, tenemos en claro que Dios espera que lo adoremos, ¿sí? Ahora bien, si te pregunto qué es adoración y qué es, y moquear un poco, levantar las manos, llorar, tirarme al piso, ¿sí? Vamos a ver un poquito el significado. Vamos a dividir la palabra adoración. El prefijo ad, ¿sí? Es lo que evidencia la dirección, ¿sí? Ad nos habla de hacia dónde va, ¿sí? Es la dirección de nuestra adoración, ¿sí? El verbo orare significa expresarse, dar un discurso, rendir culto a Dios en este caso, ¿sí? Es decir, orare tiene que ver con expresar algo, ¿sí? ¿En dirección a qué? A Él, ¿sí? Y la última parte, Sion, tiene que ver con justamente ejecutar la acción de adorar, ¿sí? Cuando dice Sion, lo que está hablando es de la acción de adorar, ¿sí? ¿Y adorar qué es? Es dirigir, es la dirección en donde yo expreso lo que siento a ese Dios. ¿Entiendes? Es decir, yo por Dios siento algo que lo quiero expresar en dirección a Él, ¿sí? Por eso, si vos realmente amás a Dios, no hay necesidad que vos te dirijas a través de un gaucho, a través de la guadaña, ¿sí? Si todos esos santos raros, ¿sí? No son el medio por el cual vos podés adorar al Padre, ¿sí? Tu dirección, la dirección de tu expresión por lo que sentís, tiene que ir en dirección justamente a Él, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque los discípulos, de alguna forma, ¿por qué adoraron después de verlo a Jesús? Porque lo que estaban viendo, lo que estaban justamente expresando, era el disfrutar la obra consumada, es ver la obra de Cristo concluida. Ellos caminaron a través de un Cristo que les anunció lo que iba a pasar, les reveló el plan de salvación, ¿sí? Y al verlos a Jesús, ¿por qué sintieron la necesidad de adorarlo, de expresar lo que sentían? Porque estaban viendo no solamente
que Él es verdadero y que todo lo que Él dijo se cumplió, sino que es también el placer por saber que la fe que ellos depositaron en Cristo fue correspondida. Es hermoso experimentar el saber que, la verdad, no tuve mejor decisión que haber creído en Cristo. No existe otra cosa más valiosa que haber puesto mi confianza en Él. Cuando vos experimentás el resultado de haber depositado tu fe en Él y que eso dé producto como resultado, la obra consumada, el fruto de un proceso de fe, ¿sí? Eso tiene que producirte placer a vos, de saber, Señor, gracias porque puedo ver no solo que vos sos real, sino que también direccionaste mi fe de manera correcta. No puse la fe en cualquier lado. No me moví en dirección a lo que yo quería, sino que me moví en dirección a lo que vos querías hacer. Y cuando yo voy en dirección a lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer, se va a hacer. Lo que Él quiere producir en vos, se va a producir. ¿Por qué? Porque vos entendiste que estás caminando en dirección a donde Él te quiere llevar. ¿Y qué sería caminar en dirección a donde Él te quiere llevar? ¿Quién es el camino? Cuando es Cristo el Señor de tu vida, evidentemente el camino va a ser el correcto. Y el camino llamado Cristo, ¿a dónde te lleva? Es decir, si vos querés llegar en cada andar, querés llegar a Dios porque es el principio del fin, tenés que entender que no hay otro camino que te lleve a Él que su Hijo. Cuando vos decidís negarte a vos mismo y que sea Cristo a través de tu vida el que guíe tus pasos, tenés que tener la certeza que vas a llegar a donde Dios quiere llevarte, ¿sí? Las cosas van a pasar como Dios quiere, pero ¿cuándo van a pasar? Cuando vos elegís caminar la vida de Cristo, transitar el lugar, la ruta, ¿sí?, que tiene como destino al mismo Dios, ¿sí? Y esto, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque, a ver, si estamos diciendo ¿qué sería la adoración? ¿Qué dijimos recién? Acompáñame un poco. ¿La adoración qué es? Expresar lo que siento en dirección a Dios, ¿sí? Es decir, lo que hay dentro mío se lo expreso a Dios, ¿sí? Ahora, mi nivel de adoración va a depender de cuánto pueda conocer y ver a Cristo. Los discípulos vieron a Cristo y a partir de ahí lo adoraron. Es decir, de acuerdo a la nitidez, a la claridad que yo pueda ver a Jesús, va a ser mi expresión en adoración. Si vos ves a un Cristo muy chiquitito, tu adoración va a ser chiquitita. Si vos es confusa la imagen del Cristo que se te revela a vos, tu adoración también va a ser confusa, ¿sí? Todo lo que vos le quieras expresar a Dios va a estar determinado por cómo Él se muestra a tu vida. Y Él se va a mostrar a tu vida de acuerdo a tu fe, pero también tu obediencia. Porque los discípulos lo pudieron ver a Él, no solo porque creyeron en Él, sino porque obedecieron cuando Jesús le dijo al ángel, decirle que si me quieren ver, que vayan a Galilea. Es decir, vos querés ver a Cristo, no te agarres solamente de tu fe para verlo. Tenés que estar atento porque en algún momento Él te va a decir, ¿me querés ver? Andá a Galilea que ahí nos vamos a encontrar. Salí de donde estás si me querés ver. Trabajá, esforzate por verlo cada día con mayor nitidez, con mayor claridad. No es solamente yo desde mi posición que Él venga y se muestre como es Él. No. A ver, vos querés más de Él y vas a tener que buscar más de Él. Él se va a mostrar por gracia, no porque vos te lo mereces. Eso no cabe en dudas. Que vos lo puedas ver es por amor y gracia de Él, ¿sí? Pero la intensidad que vos experimentes de su vida, la claridad con la que lo puedas ver, va a depender de tu búsqueda, de tu amor por Él y de tu obediencia, a que cada vez que Él te pida algo,
¿sí?, vos estés presto para obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde vos vas a querer verlo a Él y no lo vas a poder distinguir. Vas a decir, yo lo quiero ver a Jesús, y no lo viste. ¿Recuerdan los dos que iban por el camino, que estaban tristes? Que caminaban junto a Él. ¿Por qué no lo pudieron distinguir? Dos cosas: su estado, el estado de tristeza que atravesaba su vida, no les permitió ver que caminaba Cristo a su lado. Y hay otro factor: que no actuaron conforme a lo que Jesús les enseñó. ¿Qué le dijo Jesús? No solo que iba a morir, sino que iba a resucitar. ¿Y qué hicieron estos dos? Se quedaron solamente con la parte que murió, pero no perseveraron creyendo en que Él también iba a resucitar. Entonces descartaron la posibilidad que este Cristo pueda volver a estar junto a ellos, ¿sí? Entonces, vos tenés que comprender que Jesús se va a mostrar a tu vida, pero a la vez te va a mostrar un camino para que Él cada día se muestre con mayor claridad y exactitud, ¿sí? Pero va a depender de vos, de cuánto inviertas de todo tu ser para poder verlo con mayor claridad. Y de acuerdo a cómo lo veas a Él, vas a poder adorarlo en verdad y en espíritu, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que esa es la clase de adoradores que Dios está esperando ver de nosotros? En espíritu y en verdad. ¿Por qué será en espíritu? Porque la carne no conoce lo que es el espíritu, y Dios quiere revelarse primero en tu espíritu para que luego desde tu espíritu gobierne tu vida de manera absoluta. No esperes que Cristo venga, gobierne tu carácter, si en tu espíritu todavía no se ha producido una regeneración por medio de la fe. ¿Se acuerdan qué era la regeneración? El cambio de naturaleza. Hay una naturaleza que tiene que cambiar primeramente por un acto de fe. Vos crees en Cristo, ¿qué vas a experimentar? Que en tu espíritu vas a ser regenerado en una nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura, para que pueda verse a través de tus acciones, tiene que producir un día a día un montón de cosas. Porque si vos decís, yo creo en Jesús, que Él murió, que Él es el Señor de mi vida, todo, pero su señorío que comenzó en tu espíritu no se manifiesta a través de todo tu ser, evidentemente va a quedar en un área invisible a los ojos de los demás. Entonces los demás van a decir, che, te dice que cree en Jesús, que es una nueva criatura, pero yo lo veo que sigue haciendo la misma macana de siempre. ¿Por qué? Porque la regeneración, entre comillas, se produjo en un lugar que no es visible a los ojos de los demás. Entonces, el Evangelio a través de tu vida no va a poder ser dado a conocer. ¿Por qué? Porque solamente lo va a poder ver Dios, que es quien escudriña esa área de tu vida. Pero la creación que está esperando que te manifiestes, ¿sí?, necesita que lo que comenzó en el espíritu se vea manifestado en todo tu ser. Por eso tu adoración comienza en el espíritu, en verdad, no solo porque Cristo es la verdad, sino que tiene que ser una adoración genuina, sincera, ¿sí? Vamos a llevarlo a la práctica. Volvemos al ejemplo de la moqueada, ¿sí? Si vos está la alabanza de adoración y vos ahí, si te arrepentís, hiciste esto, pero en realidad vos en tu mente vos decís, hoy es sábado a la noche, le lloro un poco a Dios, ahí que me saquen la foto ahí para la página que estoy llorando y todo lo demás, ¿sí? Pero voy a ver el celo si me mandaron el mensaje para confirmar si salimos de joda o no hoy. Esa adoración será una adoración que va a llegar a Dios de la forma adecuada. Lo que estás expresando en verdad es lo que Dios quiere ver, o más vale tratar de que no se note tanto. Es decir, no hay nada oculto delante de Dios, pero si realmente no sentís expresar lo que Dios quiere ver, más vale no expreses nada, pero no en la caretees delante de Dios y decir, no, Señor, estoy arrepentido, esto, lo otro, pero en realidad vos ya tenés planeado perseverar en eso de lo que supuestamente te estás arrepintiendo, ¿sí? Y es importante que tu adoración sea en verdad, sea desde el espíritu, porque es ahí donde se comienzan a gestionar la transformación de nuestro ser, ¿sí? Y esa adoración tiene que en nosotros
producirse a través de la forma en que ves a Cristo. Pero la forma en que ves a Cristo va a depender de cuánto lo quieras ver. Y para ver a Cristo, ¿qué es necesario que ocurra en nosotros? Para ver a Cristo y todo lo que viene de Dios. ¿Y esos velos van a caer solos? No. Vos tenés que decir, Señor, yo necesito verte cada día más. ¿Sí? Quiero conocer tu verdad cada día más. Ya te pregunto una cosa. ¿Nunca pasaste por momentos en donde vos decís, tengo duda de que está pasando algo, ¿sí? Que si la confirmo me va a doler? Y vos querés conocer esa verdad. Y Dios te dice, ¿la querés conocer? Bueno, yo voy a hacer que caiga el velo, pero vos tenés que saber que del otro lado hay algo que tiene, que va a producir algo en vos, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando? ¿Por qué era necesario que haya un velo que separe al sacerdote del lugar santísimo? Porque lo que estaba del otro lado, la presencia de Dios, era algo tan fuerte que si quien estaba de este lado del velo no estaba en condiciones, ¿qué terminaba pasando? Moría. Es decir, todos queremos conocer verdad, pero tenemos que entender que también tenemos que ser preparados para conocer esa verdad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te quiere revelar una verdad, ¿sí?, de algo que tal vez te pueda impactar, te pueda decepcionar, ¿sí?, vos tenés que decir, Señor, formame a tu medida, porque sé que hay verdades que me pueden superar, que me pueden afectar para mal. Entonces necesito que vos me formes de una manera en donde cada vez que caiga un velo, yo esté en condiciones de ver lo que hay del otro lado, aunque duela a veces. Porque todos tenemos el chusma ese, aunque sea espiritual, que queremos ver lo que pasa. Señor, revelame lo que está pasando. Y Dios dice, ¿te llego a revelar lo que está pasando? ¿Sabes el lío que armás? ¿O no? Prometido, ¿sí? Porque queremos, ¿cómo es? Comedido, ¿no? Es por querer saber más de lo que Dios considera que estamos en condiciones, ¿sí? Entonces, cuando nos enteramos de algo que todavía no estamos preparados para saberlo, y podemos entrar en conflicto, ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea? ¿Vivir un engaño? Decir, no, Señor, mejor déjame los velos porque no quiero ver eso que me puede lastimar. No, no. Tenés que agarrar y decir, Señor, que tu verdad me gobierne. Y si necesito negarme, necesito ser formado en mi carácter para estar en condiciones de ver ciertas cosas que están ocultas a mis ojos, inclusive las que están ocultas dentro mío, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dice Jeremías? ¿Qué es lo que nos va a revelar? Pero no está diciendo que es en el vecino, en tu pariente, en tu compañero de trabajo. En tu vida también hay cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. En mi vida también hay cosas que necesito conocer. ¿Para qué las necesito conocer? ¿Por qué necesito conocer cosas ocultas que hay en mí? Porque tengo que chequear si son conforme a lo que Dios quiere o no. Pero ¿cómo puedo corregir un error si no lo distingo primeramente? ¿Cómo puedo corregir algo que está mal si todavía no me doy cuenta que está dentro de mí? Entonces necesito que Él me revele un montón de cosas, y para que esa revelación pase tiene que caer un velo, y para que ese velo caiga siempre decimos lo mismo, que tuvo que ocurrir para que el gran velo que separaba al hombre de Dios caiga. Tuvo que morir Cristo. Es decir, muchas veces vas a tener que pasar por la muerte de algo de tu vida para poder ver lo que está del otro lado. Y a veces lo que tiene que morir son tus deseos, tus pasiones, tus caprichos, ¿sí? Tu carácter que debe ser transformado por Dios, ¿sí? Y cerramos con esto. La comisión dada por Dios a los discípulos requiere de 4 cosas. Reconocer la autoridad, ¿sí?, la potestad que le fue dada a Cristo. La obediencia, es decir, ¿qué es lo que viene después de reconocer la potestad? Entender que Cristo me va a decir qué cosa, ir y predicar. Y ahora, una vez que Cristo me dijo ir y predicar, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Es decir, que una vez que
el Señor me llamó para comisionarme a esta gran tarea, ¿sí? Tengo que entender, reconocerlo como mi máxima autoridad por encima mío, ¿sí? Reconocer que necesito obedecer lo que Él me hable. Necesito aprender. ¿Por qué necesito aprender? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer el que va a ser discípulos? Versículo 20. ¿Quién tiene todavía la Biblia abierta? Enseñar, ¿sí? Ahora, ¿qué requisito debo cumplir para poder enseñar? Si no, si quiero enseñar lo que no sé, ¿qué te voy a terminar haciendo? Inventando. Si Él me dice, andá y enseñale, pero yo me olvidé de aprender, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a mandar fruta, así de fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar. A ver, hay muchos maestros, y habría que ver cuántos tienen el título oficial de parte de Dios y cuántos lo tienen trucho, ¿sí? Porque la verdad es así. Tenemos que ver si todo lo que se enseña realmente viene de Dios. Muchos hacen discípulos, pero ¿discípulos de qué? Vení y trae a los pies que Dios te va a multiplicar, vení, hace esto, el otro, pero el tema es entender que para enseñar primero tengo que aprender. Y no es solamente aprender, ¿sí?, desde el concepto de conocimiento nomás, sino siempre solemos decir, ¿no?, el aprender con H, ¿sí? Aprender que tiene que ver con agarrarme, abrazarme de esa verdad revelada por Dios. Es decir, aprender es ¿qué es? Es apoderarme de lo que Él me da. Es decir, no es que viene una verdad a mi vida por este oído y como no me gustó, mejor que se vaya por el otro. Viene la verdad de Dios y ¿qué es lo que yo hago? Me abrazo fuerte porque no quiero soltarme, quiero que esa verdad se apropie de mí, me absorba. Quiero a partir de ahí empezar a vivir a través de esa verdad revelada, ¿sí? ¿Y qué es lo último que debo entender para poder llevar adelante esta comisión? Dijimos, reconocer la autoridad, obedecer, aprender y perseverar, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos a lo que dijimos al principio. Hoy nosotros estamos acá porque antes de nosotros hubo alguien que nos predicó, y ese nos predicó porque a su vez fue predicado, y ese que fue predicado vamos y terminamos los discípulos. Es decir, nosotros hoy estamos acá porque fuimos discipulados por alguien que a su vez también fue discipulado. Y si hacemos la cadenita por atrás, alguien alguna vez tuvo que haber sido discipulado por el apóstol Pablo, por Pedro, por todos los 11, 12, ¿sí? Entonces tenemos que comprender que esta comisión requiere de perseverancia. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde tengas que atravesar incomodidades que vos decís, no, está re difícil esto de discipular. Tengo que dejar de hacer cosas que me gustan, tengo que invertir tiempo en los demás, tengo que mirar un poco menos de Netflix porque para ir a hablarle a ese cabeza dura que no quiere entender. Y eso al principio cuando tengas ganas lo vas a hacer. Pero cuando vos veas que todos los días le hablo, pero no quiere entender. Encima que tengo que dejar a mi familia, tengo que dormir menos, tengo que hacer por esto, encima el loco no quiere entender lo que le hablo, ¿sí? Y eso al hombre natural lo desgasta. Por eso tenés que adorar a Dios en espíritu, porque solo en el espíritu es donde se renueva el nuevo ser, ¿sí? El exterior, ¿qué es lo que pasa? Se desgasta, pero la promesa del renuevo está en el interior. Si vos vivís en el hombre exterior, es un hombre que se va a desgastar cada vez que tengas que atravesar por estas situaciones, ¿sí? Por eso, la importancia de perseverar, aunque a veces te cueste tu propia vida, ¿sí? Porque los discípulos saben, ¿no?, que ninguno fue enterrado en el Parque de la Gloria después de ir a un crucero como premio, ¿no? Por haber, ¿no? Saben que todos terminaron mal respecto a su vida física, ¿no? Pero sí viviendo lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios de hacer discípulos de tanta trascendencia que hoy en día esa tarea, esa obediencia que llevaron a cabo alcanzó nuestras vidas.